Este es nuestro primer video del 2018 de Fran Montañez. Luego del huracán María no habíamos podido hacer videos. Este es mi primer video y este día es el día 6 de enero de 2018. Hoy se cumplen 150 años. 150 años de la publicación del libro de Génesis, el original, sin adulterar. En el 6 de enero de 1868. Este video va a estar dedicado a hablar sobre lo que es el libro de Génesis. He visto que otras facciones del espiritismo han querido sacar la cara y ahora venir a hablar bien del espiritismo a base de lo que es el libro de Génesis. Y específicamente he publicado y he compartido un video de Simone Privato, donde ella se ha encargado de supuestamente ir a la biblioteca de Francia a buscar la información que ya nosotros estamos diciendo desde hace año y medio, Jaime Eri Vaquerizo y otros amigos míos y yo, de que el libro de Génesis había sido adulterado. Ahora tenemos la corroboración de los religiosos de Brasil que han aceptado por medio de estos videos que se están publicando en YouTube, de que sí teníamos razón. Lo que pasa es que no es decir de que tenemos razón, es hacer, es tener determinación en saber que el libro de Génesis que se está vendiendo por medio de la Federación Espírita de Brasil, la FEP, la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, lo que está vendiendo y lo que está distribuyendo la Federación Espírita de España, todos son libros adulterados. Nadie le había dicho, por lo menos le había dado el énfasis, de que Henry Sauce en el año 1884 había levantado la voz, a pesar de que se había tardado 12 años en reaccionar. Henry Sauce presentó la cara, escribió un artículo llamado La Infamia e indicó que el libro de Génesis había sido adulterado. Esos documentos constan específicamente en la Biblioteca Nacional de Francia, donde están todos estos documentos. Pero en el año 2014, un proyecto de Google de hacer público todos los documentos y libros que estaban asentados en las bibliotecas públicas, hicieron que surgiera a la luz estos libros en copias digitales que durante generaciones se había conservado en las estanterías, las tablillas de las bibliotecas, hasta que Google decidió escanearlos o digitalizarlos como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea, o sea, online, libros de todo el mundo. Ha sobrevivido tantos años estos libros que han estado en los estantes, en las tablillas de las grandes bibliotecas, como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. ¿Qué significa que un libro pase a ser de dominio público? El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por los derechos de autor, o bien que el periodo legal de estos derechos ya expiraron. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y sin embargo no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado. Suponen un patrimonio histórico y cultural y de conocimiento que a menudo resulta difícil de descubrir. Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y finalmente hasta usted. Quiere decir que estos libros que son digitalizados son copias exactas, escaneadas página por página del libro original, que en este caso es el libro de Génesis que Allan Kardec puso a la venta en el año 1868, específicamente el 6 de enero. Quiere decir
que la gran oportunidad que hemos tenido de en este momento poder decir que estos libros, el señor Pierre Gaëtan Leymari presenta una copia adulterada que hoy, luego del análisis concienzudo que hemos hecho varias personas de nuestro grupo, nos hemos encontrado que en los primeros 12 capítulos de 18 que tiene el libro de Génesis, fue adulterado 300 veces. Allan Kardec había reconocido que solamente habían 2 cambios para una quinta revisión y se puso por escrito en la Revista Espírita en 1868, específicamente en el mes de septiembre, y consta en las anotaciones del libro traducido por este señor que se llama Gustavo N. Martínez, de la Confederación Espírita de Argentina, que hizo una traducción al español en el año 2010 con Marta Aide Lacir Naga, me parece que así es el apellido. Me disculpa, lo puedo corregir. Hacemos un paréntesis en este video para incluir lo que es el prólogo del libro de Génesis, publicado por la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, y su traductor, el señor Gustavo N. Martínez. Esta información que voy a discutir con ustedes aparece en el prólogo de la traducción de Gustavo N. Martínez y Marta H. o Aide Gazzaniga, de la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, y dice lo siguiente: consideraciones generales sobre la traducción. Eso aparece en el prólogo de ese libro. La presente traducción se basa en la 4ª edición del original francés de Génesis, en francés. Mi nota sobre este artículo, esta parte. Nota de Fran Montañez sobre esta información. Número 1. La 4ª edición del original francés no fue publicada en 1869, sino que fue publicada el 6 de enero de 1868. Número 2. No fue publicada por la librería Espírita, sino por la Librería Internacional. Seguimos con el prólogo, palabras textuales del prólogo. Nos valimos de un ejemplar que pertenece a la mencionada 4ª edición, archivado en la Biblioteca Nacional de Francia, cuya reproducción integral fue realizada por el Consejo Espírita Internacional en junio del 2009. Mi comentario hacia ese punto. Aquí vemos la mano del Consejo Espírita Internacional, SEI, dirigido por Divaldo Franco, que la copia provista por el SEI es precisamente la copia traducida al francés por la Federación Espírita de Brasil, la FEB, de manera anónima. Este documento, que se llama la Génesis, Les Miracles et les Predictions selon l'Espiritisme, es básicamente lo que se tradujo del idioma portugués al francés y se hizo de manera anónima. Y dice la carátula de esa versión: la edición Nobel, nueva edición, conforme a la primera edición de 1868 de la Unión Espírita Francesa y entonces, sigo leyendo lo que dice el prólogo. La Génesis salió a la luz por primera vez el 6 de enero de 1868, editado por la Librería Internacional, eso es correcto, de la Croix, Verboeckhoven y Sia. Eso está de acuerdo a lo que es en realidad. La 4ª edición se considera definitiva, pues ha sido revisada, corregida y aumentada por el propio Allan Kardec poco antes de su muerte. Sí, Allan Kardec aprobó una 5ª revisión como producto de 2 artículos que se iban a añadir en esa nueva edición, solamente 2 artículos que constituían la 5ª revisión. Por lo tanto, no estaba autorizado una 5ª revisión con 300 o 400 actualizaciones o mutilaciones que le hizo el señor Gaëtan Leymari. Sigo leyendo. En lo que respecta a las citas bíblicas transcritas en esta obra, dado que el autor empleó la versión francesa de Isaac Leymari de Saissy, la Biblia, en esta Biblia hemos optado por traducirla tal como se las ha fijado, sin perjuicio de que el lector pueda consultar las versiones españolas ya existentes
y hacer los estudios comparativos que considere adecuados. Mi comentario: si la cuarta edición se considera definitiva, ¿por qué Gustavo N. Martínez mintió diciendo que era de la cuarta? Si podemos corroborar que fue utilizada la quinta edición, provista por el Consejo Espírita Internacional, que tenemos prueba de eso, de Divaldo Pereira Franco, y asentada en la librería, en la Biblioteca Nacional de Francia. Todo hecho con el propósito de hacer una traducción completamente falsa de lo que es el original de la cuarta revisión del libro de Génesis. Termina el prólogo diciendo: en suma, el criterio que seguimos en el presente trabajo no ha sido otro que mantener una absoluta fidelidad al contenido del texto original. Y firman los traductores, Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Bueno, esa es la información que quería dar del prólogo del libro de Génesis, publicado en 2010 por los traductores de Brasil, que empieza con el señor Gustavo N. Martínez y Marta Aide. Pero eso que está diciendo ahí es para corroborar que ellos mintieron, que no fue lo correcto, no verificaron. Podemos decir que hubo mano maligna, malicia, o podemos decir que hubo ingenuidad. En el día de hoy, el señor Gustavo N. Martínez y la Confederación Espírita de Argentina están publicando, y ya la tienen publicada, una versión nueva del Génesis. No han hecho mucho alarde de que eso existe, y lo que han hecho para que nadie le llame la atención es ir eliminando poquito a poco en todas las casas espíritas, primero, la nueva versión, para ellos poder hacer constar de que ellos revisaron y corrigieron eso, pero no han explicado por qué por 160 años han hecho lo mismo, han publicado cosas falsas en contra de los mejores intereses del espiritismo. Ese es el propósito de esta cuña que he introducido en este momento, para establecer que ha habido en cierta manera maldad con mentiras, porque tú no puedes hablar de algo bueno cuando se dice algo que es mentira. Eso no es bueno, eso es maldad. Y eso es lo que queremos establecer. ¿Cómo podemos ahora estar seguros que esa nueva edición, presentar una nueva edición correcta como debe ser? Nosotros lo vamos a estar verificando y nosotros denunciando. Vamos a estar descubriendo todos aquellos que sigan mintiendo o sean hipócritas en el espiritismo. Ellos hicieron una traducción y se encargaron de colocar en el prólogo que ellos estaban haciendo una traducción fiel y leal a la primera revisión del libro de Génesis. La primera revisión. Sabemos que de la primera a la cuarta es correcto, no hubo cambio. Y que Kardec estableció que de ese libro que se había autorizado para publicarse, los espíritus le habían dicho: no deshaga lo que hemos hecho. Pero ¿por qué aparece 3 años después de la muerte de Kardec este libro completamente adulterado? Entonces, el señor Henry Saucer, que es un biógrafo oficial del libro del señor Allan Kardec, levantó la voz y dijo: oh, papá, en 1884, 12 años después de haberse publicado esa quinta revisión, y dijo: hey, este libro ha sido adulterado. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad.
espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. ¡Ay, para qué fue eso! Eso fue una situación mundial en ese momento y estableció en ese momento un mal ambiente y todo el mundo empezó a protestar, pero ninguno de ellos defendió la integridad de la doctrina a través del libro de Génesis, cuarta revisión. Se publica la quinta revisión, pero Kardec había dicho y había dado instrucciones, y los espíritus, en la revista espírita de 1869, específicamente en septiembre, y consta en la introducción del libro en el prólogo que presenta Gustavo N. Martínez, en su traducción, que es fraudulenta también, indicando que los cambios que se habían autorizado en el septiembre de 1868, Kardec vivo todavía, porque Kardec muere el próximo año, eran los cambios que se habían autorizado, y esos dos cambios son sencillos, bien fácil de aprender. Se le añadió el artículo número 7 del capítulo 8, que tenía 6 artículos. Se añadió el número 7 y el número 7 hablaba del alma de la tierra. El capítulo 9, el próximo, tenía 14 artículos y se añadió el número 15, artículo número 15, donde se hablaba, esa sección completa del número 15, se hablaba específicamente del aumento o disminución de la tierra. No había más ningún otro cambio en una quinta revisión. Pero estos bambalanes, estos incautos, estos mentirosos y estos que se aprovecharon de que Kardec no estaba defendiendo la causa, se encargaron de hacer más de 300, podemos llegar hasta 400 alteraciones al libro de Génesis, y dicen, son tan descarados en decir que Kardec había autorizado eso. Kardec nunca lo autorizó. Pero qué bueno. Tenemos específicamente en este mes, y el día de hoy está celebrando la gente de Brasil en los 150 años de la publicación del libro de Génesis. Y ellos mismos aceptan, después de haber visitado y haber verificado por primera vez
los méritos de esa infamia que había indicado el señor Henry Sauce en 1884, 12 años después de haberse publicado esa copia falsa, y ni tan siquiera la viuda de Kardec levantó la mano. Nadie levantó la mano. Pero se establece claramente ahí en la historia que Pierre Gaitán Lemairy no había podido tocar ese libro hasta 1871, porque él fue el director de la revista Espírita, de todo lo concerniente al espiritismo. Él se encargó de eso, él era la autoridad máxima, y en un añito hicieron más de 300, 400 cambios que aparecen en las copias que usted tiene en su mano el día de hoy, que se llama el libro de Génesis. Ese libro está completamente adulterado, completamente amañado, añadido, cercenado, aumentado, renumerado, eliminación de artículos, eliminación completamente adulterado, con el único propósito de establecer que los espíritus nunca habían dicho nada con relación a que el espiritismo no era una religión. O sea, ellos querían asegurarse de que no existiera por escrito en el libro de Génesis, de que los espíritus le habían dicho a Kardec, de que la religión no era lo que iba a dirigir el espiritismo, porque la religión no era lo que pretendía el espiritismo. Esa parte la eliminaron, la cercenaron. Tengo las pruebas. Capítulo 4, artículo 2 del libro de Génesis fue eliminado por completo. Ese capítulo completo, se eliminó un artículo y no lo añadieron al final. Entonces nosotros descubrimos cuál es el afán que tenían ellos de eliminar la parte de la ciencia y la parte de la religión. Pues específicamente, si nos vamos a leer lo que dice el libro vamos a ver aquí, que yo tengo aquí un análisis que estoy haciendo. Vamos a ver aquí. Y aquí estoy leyendo todo el libro, pero hay innumerables más evidencias de que se eliminó temas de la ciencia y temas de lo que decían los espíritus, de que el espiritismo no era una religión. Entonces nos encontramos aquí en el ítem número 2, que dice lo siguiente. Eso no lo va a encontrar en su libro. Por lo tanto, usted puede hacer marcar aquí y verificar que este artículo número 2 no aparece en el libro que usted tiene, pero aparece en el original francés. Y dice: la religión era entonces un freno poderoso para gobernar. Los pueblos se sometían gustosos a los poderes invisibles, en nombre de los cuales se les hablaba, y de que los gobernantes se decían mandatarios, ya que no se proclamaran los iguales de esas mismas potencias. Para dar más fuerza a la religión era preciso presentarla como absoluta, infalible e inmutable. Y eso se sabe que no puede ser. Una religión no puede ser inmutable. De hecho, tenemos un artículo, que lo voy a mencionar aquí también, donde se habla de la inmutabilidad de las religiones, que eso no es correcto. Entonces, pero para que sea una religión, el espiritismo tenía que ser inmutable, porque eso es una de las condiciones en las cuales una religión se asienta, la inmutabilidad, porque ellos no quieren aceptar que hayan otras ideas, que hayan otras verdades, y ellos tienen que la verdad de ellos es la única verdad que existe. El único Dios que existe es el que ellos promulgan, las religiones. Entonces los espíritus le estaban diciendo a Kardec: tengan cuidado, porque las religiones son inmutables. Ellos no quieren aceptar las verdades como son las verdades que el espiritismo estaba presentando a través de los libros codificados después del 18 de abril de 1857, con la publicación del libro de los espíritus. Estamos hablando en este video, celebrando los 150 años del libro de Génesis original. El libro de Génesis, cuarta revisión. Del libro de Génesis, que solamente había sido autorizado 2 artículos, y que estamos diciendo que fue adulterado, y que le añadieron más de 300 mutilaciones, alteraciones a un libro que no había sido autorizado, que no era de ellos no eran dueños de eso. Entonces, y hoy menos todavía, porque empecé diciendo de que esto es patrimonio de la humanidad. Esto pertenece a ti, a mí, a todas las personas que vienen de ahora en adelante, que van a nacer y van a encarnar. Entonces, sigue diciendo el número 2, para dar más fuerza
a la religión, era preciso presentarla como absoluta, infalible, o sea que no se equivoca, e inmutable. Que una religión tiene que ser inmutable, porque entonces imagínate que tú tengas una religión y que venga Fray Montañez y te diga algo, hay que cambiarlo lo que dijo Fray. No, esa es una característica de lo que son las religiones en el mundo. Entonces, por eso matan a personas. Por eso hacen que haya enemistades entre los países hoy día, guerras, porque no quieren ceder ninguno de ellos. Tú no puedes poner en una misma olla a los musulmanes y a los cristianos, se matan. Entonces, sin lo cual hubiera perdido su prestigio entre seres casi brutos en quienes apenas apuntaba un destello de razón. No convenía que sobre ella pudiese discutirse, ni tampoco sobre las órdenes del soberano que se basaba en esos libros o en la religión para sostenerse en su posición como rey, como un soberano. Ni tampoco sobre las órdenes del soberano. Y de ahí el principio de la fe ciega y de la obediencia pasiva que tuvieron en su tiempo su razón de ser y su utilidad. El que es religioso, el que es una religión, son inmutables, son infalibles, son absolutas en sus decisiones. Tú no tienes libre albedrío. Y además de eso, no tienen destello de ninguna razón, porque la fe que usan es una fe ciega, no es razonable. No convenía que sobre ella pudiese discutirse, ni tampoco sobre las órdenes del soberano, y de ahí al principio de la fe ciega y de la obediencia pasiva que tuvieron en su tiempo su razón de ser y su utilidad. La veneración en que se tenían los libros sagrados, la Biblia, el Corán, el Torá, que se creían descendientes del cielo o inspirados por la divinidad misma, hacía sacrilegios su examen. No sé, eso no se puede cambiar, eso no se puede tocar, porque eso es sacrilegio. Eso son lo que son las religiones. Ok. Entonces ellos tenían mucho interés en que estas cosas no aparecieran en el libro revisado, que es la quinta revisión, por Pierre Laymery, y eso lo cercenaron. Esa no fue solamente la única. Nos vamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 tenemos que se eliminan 3 artículos, el número 58, número 59 y número 60. Quiere decir que ese capítulo 6 tenía 64 artículos y de la noche a la mañana aparece con 61 artículos, porque 3 artículos, que es el 58, el 59 y el 60, fueron eliminados. ¿Y qué importancia tenía eso? Pues estamos hablando de la ciencia, y de hecho se llama la ciencia en el original. Y dice el 58, ¿por qué estoy dando esta información? Para que usted la note y usted sepa de lo que yo estoy hablando, que no es porque yo venga aquí a hablar ni a criticar como muchos dicen, yo vengo a defender el espiritismo, la integridad doctrinaria de los contenidos de los libros codificados, y nos encontramos que eran mentirosos, embusteros, diciendo que ellos estaban haciendo traducciones, incluyendo a Gustavo N. Martínez, a Lipio González, e incluso en 1981 una librería en Argentina, utilizando comentarios del Curano Pires, que también aprobó esa copia adulterada del libro de Génesis, con todas las adulteraciones, mofándose de lo que había dicho Henry Sauce en 1884. Lo que dijo Henry Sauce en 1884 nadie lo verificó, nadie lo retó y nadie más habló sobre eso, como si eso fuera la forma de eliminar que alguien hablara sobre eso, y se olvidaron del asunto y siguieron con todas sus pretensiones de que el espiritismo tenía que ser una religión. Cuando tú llegas al espiritismo primera vez y ves que te dicen que el espiritismo es ciencia, filosofía y religión, y no es eso, que es ciencia, filosofía y moral, te das cuenta que aquí hay algo malo. Espérate, ¿cómo puede ser el espiritismo una religión si no tiene ritos, no tiene cultos, no tiene sacerdotes, no tiene templos? ¿Cómo eso puede ser una religión?
¿Y cómo es posible que Kardec en la cara de todo el mundo le dijo en la revista Espírita 1858-59, en abril, al periódico el Universal en Francia, de que el espiritismo no era una religión? Lo volvió y lo repitió en la revista Espírita 1866, en la página 5. Y después también reclamó en la revista Espírita 1868, en el día del 2 de noviembre, conmemoración del Día de los Muertos, de estos religiosos que llevaron a Kardec allí. Y Kardec dijo, sí, una religión en amor, pero prefiero decir, finalmente dice, de que el espiritismo es una sola moral y es una filosofía. En ningún momento Kardec dobló su brazo y en ningún momento reclamó, ni dijo, ni aceptó que el espiritismo era una religión. Pero estos bambalanes han utilizado la revista Espírita de 1868, específicamente cuando Kardec habló en aquel discurso frente a los católicos que estaban conmemorando el Día de los Muertos, imagínate. Y entonces estableció claramente que el espiritismo es una filosofía y una moral. Entonces, nos vamos al ítem número 58 y dice lo siguiente: eliminado del capítulo 6 del libro de Génesis. La inteligencia humana ha elevado sus potentes concepciones por encima de los límites del espacio y del tiempo. Ha penetrado en el dominio inaccesible de las antiguas edades, sondeando el misterio de los cielos y explicando el enigma de la creación. El mundo exterior ha desplegado a los ojos de la ciencia, su panorama espléndido y su magnífica opulencia, y los estudios del hombre le han elevado al conocimiento de lo verdadero. Ha explorado el universo, encontrando la expresión de las leyes que lo rigen y la explicación de las fuerzas que lo sostienen. Y si no ha sido dado de ese mirar, que es una palabra que no se tradujo, se dice facie et faciem, cara a cara, que significa a la causa primera, por lo menos ha llegado a la noción matemática de la serie de las cosas secundarias. La lucha que ha tenido siempre la religión católica cristiana ha sido de que lo que ellos dicen es infalible, porque las religiones son infalibles, dice el artículo 2 del libro de Génesis, capítulo 4. Entonces, como ellos tienen el derecho a toda la verdad y que lo único que se tiene que aceptar como hecho es lo que ellos dicen, pues entonces ahí claramente se habla de que por lo menos ha llegado a la noción matemática de la serie de cosas secundarias. Ahí el espiritismo empieza a decir, espérate, todo tiene una razón de ser y todo cuadra hasta con las matemáticas, y la ciencia se tiene que someter o sea, que la ciencia no se somete a la religión tiene que someterse a la ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el cúmulo de conocimiento que se adquiere a través del tiempo y se constituye entonces lo que es la ciencia. Si la ciencia nunca estudió la parte espiritual, no sabe del mundo de los espíritus, sus concepciones, sus decisiones, sus hipótesis, sus teorías están basadas específicamente en el cúmulo de información que fue acumulándose sobre ciertos hechos. Y eso se le llama religión. Por eso es que los religiosos, eso es lo que se supone que es la ciencia. Por eso es que la ciencia no acepta el que no exista la nada. La nada significa nihilismo. Nada. O sea, que la nada nunca existió. Y los que creen en el nihilismo, creen en la nada. Y específicamente el capítulo 2 del libro de Génesis te establece que para tú puedas entender lo que es la humanidad, que es todos los seres en todos los planetas, porque la humanidad para el espiritismo, como se explica, no es simplemente la humanidad de la Tierra, es en la forma en que los espíritus encarnan, que es en humanos, y los humanos no necesariamente son los que nacen en la Tierra, pueden ser los que nacen en Júpiter y los que nacen en cualquier parte del universo, o sea que es universal. Entonces, cuando estamos hablando de que ese conocimiento y de que esa eternidad que no tiene principio ni fin, y que es lo que el espiritismo enseña, los científicos dicen, no, yo no voy a eso, porque tiene que haber un principio para todo. Eso es una mente materialista, nihilista. Esa palabra deben aprenderla para que sepan de qué es el nihilismo, de que creen en la nada. Esos son los que promulgan que hubo un Big Bang y que de ahí salió una partícula, explotó y de ahí salió el universo. Nosotros no creemos en eso. ¿En qué ustedes creen, Frank?
¿Qué cree el espiritismo? ¿Qué es lo que dice Dios con relación a eso? De que nunca existió la nada, de que todo ha existido siempre. Pero ese es un concepto sumamente profundo. No todo el mundo está listo para eso. Pero los que son fruto madura, como tú y como yo, le damos vuelta a que tiene razón. No hay otra forma de explicarlo. De que nada ha tenido principio. O sea, de que el principio de la eternidad nunca existió. De que Dios nunca tuvo un principio. Si hubiese tenido un principio, pues entonces habría alguien antes que Dios. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos. Y todo lo que conduce en el libro de Génesis hacia hablar sobre la ciencia, como es el ítem número 58, ellos lo eliminaron. ¿Qué más eliminaron, Fran? Específicamente el 59. Eso no está en el libro de Génesis que usted tiene en sus manos, está en el original. Y está corregido, porque he cambiado todas esas palabras de que tenéis, volvéis y podéis, y todas esas cosas de podéis que tienen lo que hicieron la traducción inicial, la barcelonesa, en el año 1871. No, vamos a eliminar eso. Vamos a hablar al español, que yo entiendo. Cuando tú me dices tenéis, es tienes. Os doy, les doy. O sea, yo todas esas cosas las he puesto al día para evitarme ese problema de confusión. Entonces, le estoy dando a ustedes información del original francés. Aquí no hay adulteraciones. Número 59, ¿qué dice? Debo seguir con el 58, no lo he terminado. Dice, en este último siglo, el método experimental único, verdaderamente científico, se ha aplicado a las ciencias naturales y con su auxilio se ha ido al hombre emancipando de las preocupaciones de la antigua escuela y de las teorías especulativas, para concentrarse en el campo de la observación y cultivarlo con cuidado e inteligencia. No querían que el hombre tuviera la oportunidad de educarse, de estudiar, de decidir, de tener libre albedrío, de hacer investigaciones. No, la iglesia no quiere eso. La religión no quiere que tú pienses. Tiene que tener fe ciega, como dice el artículo 2, eliminado del capítulo 4 de Génesis. Y dice, y cultivarlo con cuidado e inteligencia. Si la ciencia del hombre es sólida y fecunda, digna de nuestros homenajes por su pasado penoso y largamente probado, digna de nuestras simpatías por su porvenir y preñada de descubrimientos útiles, porque la naturaleza, para lo sucesivo, es un libro abierto a las investigaciones del hombre estudioso, un mundo franqueado a las meditaciones del hombre pensador, una religión brillante que el espíritu humano ha visitado ya y es el que puede avanzar con seguridad, llevando por brújula la experiencia. Concepto completamente en contra de lo que enseña la iglesia. La iglesia no te enseña, ni la religión te enseña a ti a pensar. No puedes pensar, aquí pensamos nosotros. Y de hecho, esa es la base fundamental que tienen los Illuminatis, los masones Illuminatis, que cuando son masones Illuminatis, los iluminados, como es Divaldo Franco, son adoradores de Lucifer, porque es un requisito específico de los Illuminatis que tienen que promulgar en el mundo, a escondidas, en lo oculto, lo que es la doctrina luciferiana, que Lucifer es por encima de Dios y por encima de Jesús. Eso es lo que predica Divaldo Franco en lo oculto. Él se esconde allá en las logias y le descubrimos que él es masón, grado 33, y que él dio un discurso con relación a que él era Illuminati. O sea, no es que se lo dijeran. Allí estaba él diciéndolo a toda voz en 1994, creyendo que como las logias se basan en el secreto, nadie se va a enterar y nadie se va a encargar de decirle eso. Pero ahorita tenemos el video original, las palabras de Kardec, de Divaldo Pereira Franco, un falsante en el espiritismo, un católico infiltrado en el espiritismo y que nos quiere meter a nosotros a Lucifer por medio. No venga a decir que eso no es cierto, porque si el que busque lo que son los Illuminati tienen de base sólida de que se mantienen en las doctrinas luciferianas, le hacen cultos a Satanás, le hacen cultos a Lucifer. Nosotros no creemos en Lucifer, pero esas personas que hacen eso vienen al espiritismo a jactarse de que con el amor y la caridad ellos son parte de lo que es el espiritismo. No hay ni una forma de poder vincular al espiritismo con la masonería Illuminati.
Entonces, ese es el ítem número 58, que claramente dice que hay que llegar a las investigaciones, hay que tener libre albedrío. Eso no le gustaba a los que predicaban el espiritismo como una religión, a León Denis, a Pierre Gaetán Leymari, que eran católicos, que no habían sido cambiados. Número 59, ¿qué dice? Un antiguo amigo de mi escuela terrestre me hablaba así, no hace mucho. Una peregrinación, eso lo dijo el espíritu a Kardec, una peregrinación nos había traído a la tierra y estudiábamos de nuevo moralmente este mundo. Mi compañero decía que el hombre está hoy familiarizado con las leyes más abstractas de la mecánica, de la física, de la química, que sus aplicaciones a la industria no son menos notables que las deducciones de la ciencia pura, y que la creación entera, sabiamente estudiada por él, parece ser en lo sucesivo su patrimonio, que podría llamarse regio, y como proseguiremos nuestra marcha ya fuera de este mundo, les respondí en estos términos. Entonces, te refiere al ítem número 60, eliminado también. Número 60 dice, eso no aparece en el libro de Génesis que usted tiene, está en el original francés. Dice el 60, débil átomo perdido en un punto imperceptible de lo infinito, el hombre ha querido abarcar con sus miradas la extensión universal cuando podía contemplar apenas la región que habitaba. Ha creído estudiar las leyes de la naturaleza entera, cuando sus apreciaciones no habían casi desaflorado las fuerzas activas en torno suyo. Ha creído determinar la grandeza del cielo, cuando agotaba sus esfuerzos inútilmente para determinar la de un grano de arena. El campo de sus observaciones es tan exiguo que un hecho perdido de vista apenas es dado al espíritu poderlo observar de nuevo en el cielo y la tierra del hombre, que son tan reducidos que el alma de su vuelo no tiene tiempo de despegar, y sus alas, antes de haber llegado a los últimos límites accesibles a las observaciones. El universo inconmensurable nos rodea por todas partes, desplegando del lado de allá de nuestros cielos riquezas desconocidas, poniendo en juego fuerzas no presumidas, desarrollando modos de existencia inconcebibles para nosotros y propagando hasta el infinito los esplendores de la vida y la vida. Y el arador, mísero ácaro, diminuto insecto privado de alas y de luz, cuya triste existencia pasa en el extremismo lóculo que se construye para la cutícula de las hojas en que nació. ¿Qué es el ácaro? Usted va al patio o va a su casa y usted tiene sembrado fresas. Usted coge la fresa. ¡Ay, qué linda, qué rico, sabe! Yo paso todas las tardes, que podía el año pasado, antes del huracán, y cogía mis fresitas. Y un día me puse a buscar, ¿y qué es eso del ácaro? Pues está en las fresas. Entonces cogí varias fresas y las puse en agua y las dejé flotando. De momento empezaron a salir unos cositos a nadar por allí. Esos son los ácaros. Y yo, eso es lo que yo me como cuando me como eso. Pues claro, tú te comes una fresa, inmediatamente te estás comiendo los ácaros que están ahí, pero eso no te hace daño. Eso tiene una serie de condiciones positivas para la salud. O sea, pero inicialmente yo, ¿qué es un ácaro? Eso es un ácaro. Son unos pequeñitos animales que no tienen ni alas ni ojos. Yo creo que tienen ojos, pero que caminan así como si fuera una hormiguita bien chiquitita, bien chiquitita. Esos son los ácaros que aquí se dice. Entonces, hasta el infinito, los esplendores de la vida, y el arador, mísero ácaro, diminuto insecto, privado de ella, de alas y de luz, cuya
triste existencia pasa en el estrechísimo lóculo que se constituye bajo la cutícula de la hoja en que nació. Pretendería tener derecho a hablar del árbol inmenso a que pertenece, cuya sombra no ha percibido siquiera, solo porque ha dado algunos pasos de esas hojas agitadas por el viento. O sea, que nosotros estando en la Tierra, que es un punto diminuto en todo el universo, tenemos el derecho de poder hablar del universo. Esa es parte de la ciencia, lo que descubre el espiritismo, que la ciencia, la religión nunca da luz en eso, y menos los cristianos católicos, que lo único que pensaban era en la Inquisición y en ganar dinero y robarle a las viudas. Cada vez que moría una viuda, se hacía viuda a una mujer, la riqueza que tenía, ellos buscaban la manera de irse y robársela. No tiene que ponerla en la iglesia como un voto de pobreza. Y no te puedes casar, porque eso es para la iglesia, por eso son las grandes riquezas. Y eso está claramente especificado en las monitas de los jesuitas, que tenemos el libro. El que quiera copia de ese libro, yo se lo puedo enviar, donde habla de cómo deshojaban, cómo le sacaban el dinero a las pobres viudas, después que se veían que eran viudas y que eran ricas, y que el marido no iba a venir, para que venga otro a disfrutar de eso, la iglesia tiene que disfrutar de eso, para los pobres. En las hojas agitadas por el viento, preguntó el espíritu, ¿se imaginaría locamente poder hablar razonablemente del bosque del cual forma parte el árbol gigantesco, en una de cuyas innumerables hojas vive oculto, y discurrir sabiamente sobre la naturaleza de todos los vegetales que en el bosque se crían, de los seres que lo habitan, del lejano sol cuyos rayos descienden alguna voz a llevar a su morada al movimiento y a la vida? Es verdad que el hombre presumiría demasiado, como el ácaro de que hablamos, si quisiera medir la grandeza infinita por su pequeñez infinita. También conviene que el hombre se penetre bien de esta idea, a saber que si los áridos y penosos trabajos de los siglos pasados le han proporcionado la primera noción de las cosas, y si la progresión del espíritu le ha llevado al vestíbulo del saber, no hace aún más que deletrear la primera página del libro, le sucede lo que al niño, susceptible de engañarse a cada palabra. Lejos de querer interpretar magistralmente la obra, debe contenerse por estudiarla humildemente, letra por letra, palabra por palabra, línea por línea. Dichosos son los que pueden hacerlo. O sea, que está hablando claramente de que hay un despertar. El espiritismo trae un despertar para que podamos no ser en un pensamiento diminuto como el ácaro en la hoja, en la cutícula de la hoja, sino que podamos ver el universo y que se abre una forma nueva de ver las cosas que no necesariamente se tuvieran que ver relacionado a lo que debe ser una religión o no. Entonces eso fue eliminado, porque el propósito era de que no podamos pensar, de que tú tienes que mantenerte lo que dice la religión. Ese fue el ítem 58, 59 y 60 del capítulo número 6. Usted busca en los análisis que ha hecho Jaime Eri Vaquerizo, que hemos publicado, y se da cuenta que solamente tiene 61 ítems cuando se supone que tuviera el original unos 64 ítems. También vemos la eliminación del ítem 68 del capítulo 15, donde se eliminó allí la naturaleza de Jesús, cuando Jesús desencarnó su cuerpo y cuando reencarnó, o sea, cuando tuvo su materialización, porque eso tenía que estar de acuerdo a Jean-Baptiste Rostaing, otro católico que llegó al espiritismo y que quisieron cambiar específicamente todo lo que estaba escrito con relación a la ciencia. Entonces tenemos también, eso es algunas cositas nada más que yo estoy presentando aquí. Voy a dar la tercera.
Nos vamos entonces a la inmutabilidad de la ciencia que aparece en el artículo número 2 que acabo de mencionar, el artículo número 2 del capítulo 4 de Génesis, que fue eliminado, que habla de la inmutabilidad de las religiones. Y yo he hablado sobre eso, que no podemos caer en la inmutabilidad de las religiones, donde no podemos aceptar de que hay cosas nuevas, que hay nueva información y que esa información que está llegando es una información claramente que viene del mundo espiritual. Pero entonces del artículo número 30 déjame ver cuál es. Lo voy a tener aquí un momentito, unos minutos. Donde habla un solo rebaño y un solo pastor. Y del principio de la inmutabilidad. Entonces eliminaron el texto siguiente que no aparece en el que usted tiene, que dice: entre las religiones existentes, las que más se aproximan a estas condiciones normales tendrán menos concesiones que hacer. Si alguna las reuniese completamente, sería por la fuerza misma de las cosas el eje cardinal de la unidad futura. Esta unidad empezará a realizarse en torno a la que menos deje que desear a la razón, no en virtud de una declaración oficial, pues no es coercible la conciencia, sino por las adhesiones individuales y voluntarias. Entonces yo pongo una nota aquí que digo: nota, este texto fue eliminado de la traducción del francés de Alipio González y de Salvador Gentile y por Gustavo N. Martínez de la CEA. Alipio González y Salvador Gentile son de la Federación Espírita de Brasil y de la CEI, Consejo Espírita Internacional, y también la copia traducida, adulterada, de Gustavo N. Martínez de la Confederación Espírita de Argentina, la CEA. Ahí te estoy dando 3 ejemplos, no podemos seguir porque estamos hablando de 300 cambios para poderlo poner en base a lo que yo quiero presentar, de que la ciencia y la religión fueron tocadas en el libro de Génesis original, que los espíritus le dijeron a Caleb: no toques eso. ¿Y con qué autoridad pudieron ellos hacer ese cambio de estar trastocando, moviendo y molestando lo que es el libro de lo que dijeron los espíritus? Y no se circunscribieron a solamente 2 cambios, porque había un interés increíble de que el espiritismo fuera una religión. Y en 1870 tenemos evidencia por escrito que la jefatura de la policía de Francia, específicamente en Marsella, en 1870, unos meses después de la muerte de Allan Kardec, unos 6 meses, 7 meses, allí se presentaron para decidir qué iba a ser el futuro del espiritismo. Y de allí se le ofreció al espiritismo, la rienda del espiritismo por la viuda de Kardec y por la misma corte a Camilo Flammarion, que siguiera las riendas. Y Camilo Flammarion, que dijo: no, yo no voy a seguir con eso, porque aquí ustedes quieren hacer esto una religión. Ustedes han hecho un negocio de esto y han hecho de la revista espírita que ahora se tiene que vender cuando yo llegué aquí, y yo no quiero ser más parte de la Iglesia Católica. Así lo dijo. Quiere decir que él entendía que la decisión de Pierre Gaëtan Lemery y de León Denis era dirigir la religión el espiritismo a la religión católica. Y ellos se defendían allí en la corte de que ellos querían de que todos los espiritualistas católicos llegaran al espiritismo. Y convirtieron el espiritismo en una religión y una espiritualidad que había ya sido denegado por Allan Kardec en el libro de los espíritus, donde dice en la introducción, donde dice que el espiritismo no es espiritualismo. Los que son adeptos del espiritismo se llamarán espíritas y, si se desea, espiritistas. Pero nunca dijo que tenían que ser espiritualistas. Pero después de León Denis y Pierre Gaëtan Lemery se encargaron estos 2 masones, eran masones y predicaban la masonería dentro del espiritismo, y llevaron al espiritismo a una espiritualidad. Adoptaron el término americano de que querían ver el espiritismo como espiritualidad, porque los americanos nunca leyeron los libros codificados y siempre se circunscribieron a que el espiritismo era manifestaciones espontáneas, materiales. Había que ver los espíritus, había que hablar con los espíritus, había que invocar espíritus. Y entonces eso en la mente de los americanos, después de las hermanas Fox, allá en Nueva York, ellos pensaban de que el espiritismo era eso. No dejaron la Iglesia Católica y simplemente iban a consultar espíritus
y a hablar del futuro y del pasado, y eso es lo que precisamente no era el espiritismo. Entonces se quedó la palabra espiritualismo y ahora se le llama a León Denis el padre del espiritualismo moderno. Y tenemos espiritistas por ahí que se llenan la boca diciendo que León Denis es el padre del espiritualismo moderno, como es el señor Álvaro de aquí de Colombia, ¿no? Vélez, ¿ah? Diciendo esas estupideces y esas barbaridades. Y lo declaramos y lo dijimos que venga aquí a declarar, le doy tiempo igual, para que nos venga a decir por qué el espiritismo tiene que basarse en lo que digan espíritus inferiores e impuros como son Emmanuel y André Luis y Jonathan Angelis, ¿ah? Cuando el espiritismo es una verdad eterna que no se puede cambiar. Bueno, pero ¿por qué yo digo todas estas cosas? Porque había un afán de cambiar el libro que fue publicado en 1868, 6 de enero, el día de hoy se cumplen 150 años, por una copia adulterada por completo. Todo el mundo se quedó calladito. Entonces aparece ahora mi amiga Simone Privato. Ya no es mi amiga, yo la eliminé en mi grupo. Yo no quiero saber de gente que son así. De esta manera que ella ha presentado esto, haciendo ver de que la copia original del libro de Génesis, el original del 6 de enero, el día de hoy, que existe, está en la biblioteca de Francia. Y esa biblioteca de Francia lo tiene allí escondido. Y cuando ella pidió ver copia, le dijeron desde lejos, le pusieron un palo largo. Y no, ahí está. No puedes verlo, no puedes abrirlo, porque eso es el original. Eso es mentira, señora Privato, Simone. Eso no son las copias que existen. Todas las copias, la mayoría de las copias que vendió Kardec en el tiempo de él, están distribuidas en todas las grandes bibliotecas en el mundo. Estaban en los estantes hasta que vino Google en 2014 y cogió y puso todos sus recursos para coger cada libro de eso y fotografiar, digitalizar cada página, que empecé diciendo que como patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, aparecen estos libros con las notas que la gente hacía cuando estudiaba el libro de los espíritus, el libro de los medios, hasta el libro de Génesis. Esas copias son originales formales del original francés, y no hay que ir a buscar a la biblioteca de Francia, y no necesitamos permiso de la biblioteca de Francia para nosotros hablar sobre esto y publicar los libros codificados en original como lo hace Google, porque no tienen derecho de autor. Los que tienen derecho de autor es la Federación Espírita de Brasil, la Confederación, el Consejo Espírita Internacional, de las copias adulteradas de la quinta revisión, que se dedicaron a tenerlas al día para poderlas vender y sacarle dinero. Pero se olvidaron de las copias originales que la señora Privato no pudo ver ni lo pudo constatar, porque allí fue a la Biblioteca Nacional de Francia y no le permitieron ni tan siquiera ver la copia abierta. ¿Y cómo puede la señora Privato hacer un análisis de que ese libro que está allí es el original y de que el libro de la quinta revisión tiene recientes adulteraciones como nosotros lo hemos hecho? Porque ella no tiene ningún interés, ella representa a Divaldo Franco, Consejo Espírita Internacional, ella representa a Jonathan Angelis, ella representa a la Federación Espírita de Brasil y representa a la Federación Espírita de España, que le pagan dinero para que ella vaya por el mundo dando conferencias y le pagan todos los gastos para hablar tontería y hablar basura espiritual, que es lo que se llama lo que es la religión en el espiritismo. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos callados? Yo quedarme callado cuando publica por ahí videos y artículos de una manera y no hacen nada. Ellos reconocen que la quinta revisión es diferente a la cuarta revisión, pero no han hecho nada porque eso cuesta dinero. Son millones de copias que se vendieron y no se pueden recoger. Y ellos tienen que ahora sacar la cara porque vino un Fran Montañez, un Jaime Eri Vaquerizo, un Santiago Maya, que lo hace Maya Pérez en Colombia, y le dice a todos ellos, eso es mentira. Entonces ahora están preocupados porque la gente está diciendo, pero hay por ahí un señor por ahí que está diciendo que esos son libros adulterados, entonces ahora tienen que decir algo. ¿Y qué están diciendo? El día de hoy tiraron un video indicando hace 2 días de que ellos se dieron cuenta que la quinta revisión y la cuarta revisión no es lo mismo. Y a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es que la gente que llega nuevo al espiritismo, nuevos adeptos, lean la copia original del francés y se la traduzcamos al español. Y de hecho, tenemos la gran ventaja de que hay 2 copias que son en español, que son copias fieles del original. No tenían mala intención que tienen todos ellos de hacer del espiritismo una religión y hacer un negocio. Son mercaderes espirituales y venden basura espiritual con lo que se llama no solar. Pero esas 2 copias, una es la de la barcelonesa en 1871,
escrita por la Sociedad Barcelonesa de España, que cuando tú la comparas con el original es casi igual. Ellos le añaden algunas cositas religiosas también, no se quedaron fuera. Por ejemplo, en el libro original de Génesis, cuando se refieren ellos a Jesús, ellos dicen Jesucristo. ¿Quién le dijo a ellos que ellos podían decir eso? O cuando hablan de Cristo, hablan de Jesucristo. Para corregir a Kardec. Esas cosas pues, es fácil de verificar y decir, no, eso no es así. Si la original dice Cristo, hay que decir Cristo. Si la original dice Jesús, hay que decir Jesús. Yo no estoy de acuerdo a cambiar nada de lo que dice el libro original. Pero Frank, es que hablan de Cristo y de Jesús a la misma vez. Sí, había un propósito. Los espíritus no podían establecer una polémica en un tiempo donde estaba la Inquisición todavía. Y el tú ponerte a decir que Jesús y Cristo no era lo mismo, iba a crear una oportunidad para destruir la nueva filosofía que estaban haciendo. Entonces, el mismo Kardec decía, hablaba de Cristo y Jesús, entendiéndose que se está hablando de lo mismo. Pero tú y yo hoy, que sabemos que Cristo es el que murió en la cruz y Él no vino a morir en la cruz. Tú y yo hoy, que sabemos que Jesús de Nazaret nació en Nazaret y no nació en Belén, que el Cristo que ellos presentan es un Cristo nacido en Belén, en Belén. ¿Ah? Que quieren hacer de Jesús como el Mesías prometido y no tratan de hacerlo como el Mesías divino, que el mensajero de Dios, que quieren hacer de Jesús un Cristo que es un rey de los judíos, que quieren hacer de Jesús un perdonador de pecados haciéndolo un Cristo. Nosotros sabemos la diferencia de que Jesús y Cristo no es lo mismo. Hoy lo podemos decir, pero no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia lo que dice allí. Entonces, el día de hoy, nosotros tenemos a la señora Simone Privati, que va a Francia y hace un alarde de que allí no pudo ni tan siquiera ver la copia original. Bueno, yo tengo cientos de copias del libro original de Génesis, del libro de los Espíritus y cada uno de los libros que ya, ¿cómo se llama? Google, como Google no sabe de qué es una cosa o la otra, ellos tienen gente ya trabajando de hace 3 años, 4 años, cuando tú vas a buscar, vamos a buscar a Allan Kardec en Google. Y te aparecen todos los libros digitalizados del mismo libro, la misma copia. Que tiene, la copia la tiene la librería de Harvard en Boston, Massachusetts, y te vas allá a Oxford y buscar la copia. Es lo mismo, porque es el mismo libro que se publicó. Ellos guardaron copia. Entonces la señora Privato se da la cara de decir, sí, sabemos que hay una diferencia, pero no lo podemos tocar. Mentirosa. Sí se puede tocar, porque tenemos las copias originales, que son de patrimonio mundial y que están disponibles. Y no es para sacar dinero, como ellos están sacando dinero cuando están haciendo una presentación de que sí están de acuerdo, que Henry Sauce tenía razón, que hay 2 copias, y una es adulterada y otra era la que hizo Kardec. Y se han quedado por adulterada. Entonces yo quiero establecer claramente con esta presentación que lo único que yo deseo es establecer que yo celebro y nuestro grupo celebra lo que es los 150 años del libro de Génesis, pero el original francés, no copias adulteradas, no basura espiritual. Y ya es tiempo de que a estas personas se les llame por su nombre, mentirosos, embusteros, hipócritas, que representan la Federación Espírita de España, la FEE, la Federación Espírita de Brasil, la FEB, la Confederación Espírita de Argentina, CAA, CEA, y todas las organizaciones que hoy día dicen que son espiritistas y son espiritualistas y siguen vendiendo y sacando provecho del libro de Génesis adulterado por completo. Hoy me siento más que feliz en poder llevarles a ustedes esta explicación con mucha coherencia. El que no esté de acuerdo, que dé un argumento. Nosotros no vamos a seguir más espíritus contradictorios, Emanuel, André Luis, que han venido al espiritismo a decir mentiras. André Luis a hablar de larvas espirituales, hablar de enosolar, cuando eso fue un plagio, eso fue un contenido de otro autor. George Vale Owen, 1920, que Chico Xavier lo leyó, le gustó el tema y como él era muy relacionado con su mamá, Chico Xavier también, pues eso es, y lo metió en el espiritismo como un concepto de una nueva espiritualidad que dice el señor Álvaro Vélez de Colombia. Mire, señor, yo creo que usted debe leer los libros y deje de ese pamplina hablar tontería. El libro de No Solar no es una revelación divina. El libro de No Solar es un embuste, una mentira.
Y han sustituido los libros codificados a través después de 2012, se sustituyen todos los libros codificados como enseñanza del espiritismo en 13.000 casas espíritas que maneja la Federación Espírita de Brasil. Son unos bambaranes, son malos, tuvieron maldad, malicia. Y hoy día nadie había dicho nada y todo, vamos a hacer ahora una parte 2 de lo que es el no solar. Y ahora como se dieron cuenta de que eso no lo pueden justificar, Divaldo Franco fue un poquito más listo. Puso una nota en lo que se llama el Manual Sistematizado de la Doctrina Espírita, y en la parte que habla de los mundos transitorios añadieron una notita bien pequeñita, como cuando tú vas a firmar un contrato y te pones las letras pequeñitas para que no se den cuenta, pero decir, no, nosotros lo dijimos. Como ahora viene Simoni Privato a decir, no, nosotros lo dijimos. Ustedes lo dijeron después que les dijimos en la cara que ustedes eran unos mentirosos. De que les dijimos que ustedes han hecho del espiritismo un mercado espiritual. No tienen la cara de venir a decir nada porque ustedes son cómplices. ¿Y cómo es eso, Fran? Pues son cómplices. Ahí está en 639 y 640 el libro de los espíritus dice que cuando tú repites una mentira, que la conceptas como que tú la estás diciendo, pues tú te haces parte de esa mentira. El 639 y 640 del libro de los espíritus quiere decir que todos los que están publicando los libros, el libro de la quinta revisión, adulterada por completo, que tú la comparas una con la otra, se ven más de 300, 400 cambios no autorizados por los espíritus. Ellos creyeron que eran dueños del espiritismo. Ellos creyeron que nadie le iba a decir que eran unos mentirosos y unos hipócritas. Por eso el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, capítulo 10, número 21, nos autoriza y nos dice y nos indica que debemos descubrir a los que son mentirosos, que algunas versiones dicen son embusteros, dicho por el Espíritu de verdad, y los que son hipócritas. Y ahora viene la señora Privato. Vamos a ver si lo que dice la señora Privato, porque ella lo único que dice, sí, ya sabemos que eso son dos copias diferentes. ¿Y qué están haciendo? Para decir después, cuando pasen 50 años, no, la señora Privato en la historia del espiritismo dijo que eso había sido así. Mentirosa. Usted está diciendo que usted sabe y se hace cómplice de que eso no es lo mismo, pero no va a hacer nada, porque la historia nos va a decir que no hicieron nada, no eliminaron los libros. Entonces nosotros como grupo, en un espiritismo moralizador y consolador, que es lo que hemos llamado desde el 10 de septiembre del año pasado, nosotros queremos esos libros restaurarlos y ponerlos como son. Y queremos llevar a las personas al conocimiento del espiritismo como debe ser para que adelanten sus espíritus. No pierdan el tiempo en estas existencias con estos bambalanes, estos mentirosos. La palabra bambalán es palabra mía, pero palabra bambalán no es un insulto. Realmente dice que una persona que es bambalán tiene un pensamiento de niño. Y esos que se dedican por ahí a decir que son espiritistas, no leen los libros codificados y aceptan todo lo que le dicen estos plagiarios, Chico Xavier, Divaldo Franco, la Federación Espírita de Brasil, la Federación Espírita de España, que publican libros adulterados, libros plagiados, que ustedes se den cuenta de que eso que ellos hacen no es conforme a lo que el espiritismo enseña. Yo doy gracias a Dios de haber tenido la gran oportunidad, y de hecho estos últimos 3 meses he dedicado mi tiempo para educarme más profundamente en lo que es la codificación, en lo que dijeron los espíritus, y siento felicidad en llevar este mensaje. Nadie va a poder detener lo que estamos diciendo. Todos esos van a caer, como dice el ítem 798 del libro de los espíritus, que llegará un momento que el espiritismo va a ser de conocimiento mundial, común en el mundo, y que los que no se monten en el barco van a pasar por ser caer en el ridículo, y están cayendo en el ridículo, porque ahora mismo decimos que Simone Privato lo único que está haciendo es a la luz de poder defender la imagen de Divaldo Franco, porque quieren que cuando él desencarne sea uno de los santos de la iglesia del espiritismo, que no es correcto. Eso no, el espiritismo no es ninguna religión. Ellos son espiritualistas, católicos, apostólicos y romanos, y debajo de las faldas del Papa. Y nosotros no vamos a hacer eso. Simone Privato es una de las que me contestó a mí cuando yo dije, es que Cristo y Jesús no es lo mismo. Y ella dijo, ¿cómo es posible? 5 minutos, un video. ¿Cómo es posible que digamos que Cristo no es, si nosotros creemos en Cristo? ¿Y qué es Cristo? Si Cristo sabemos claramente que es la parte religiosa,
el que nació en Belén, el que los cristianos quieren hacer ver como que es el Mesías prometido, que no existe, que no fue, o ese no es el propósito de Jesús, de que Jesús era un Dios hecho hombre, de que era recto a Dios, como decía Emmanuel, y como decía Jean-Baptiste Rostain. Jesús es una excepción a la regla. Jesús era un espíritu como tú y como yo en el proceso evolutivo y que le tocó venir con un mensaje hermoso a la humanidad y que siguió su paso, y hoy día sí podemos decir un espíritu puro y perfecto. En el momento en que encarnó no era recto a Dios, no era una excepción a la regla. Ahí está en 30 del libro de Génesis, el original francés, dice, y hasta el adulterado no solo lo tocaron, no se revieron tocar esta parte. Dice que un espíritu puro y perfecto, todos llegan a ser puro y perfecto, pero ninguno es una excepción a la regla. Nadie es recto a Dios. Todos son espíritus con el propósito de encarnar, liquidar deudas del pasado, faltas. ¿Y qué son las faltas? Según el espiritismo. Capítulo 11 del libro de los espíritus, del libro de Génesis. Faltas son transgresiones a la ley de Dios. Todo lo que te hace que está en contra de las leyes de Dios, mentir, murmurar, matar, trabajar en lo oculto, todas esas cosas que tú puedes estar haciendo, que son en contra de las leyes que Dios ha establecido, son faltas, y esas faltas hay que liquidarlas en nuevas reencarnaciones. Eso que te vienen a eliminar la palabra reencarnación y añadirle, a ponerla como paringenesia, para hacerla fácil, que aquí no hay sufrimiento, como son los de la Confederación Espírita de Brasil, la CEPA, otros bambalanes que cambiaron los libros codificados y establecieron cartas de posicionamiento. No, este es el espiritismo que nosotros predicamos, de acuerdo a unas cartas de posicionamiento, y nosotros tenemos el derecho, dicen ellos, a pensar diferente. Usted tiene el derecho a coger todos esos libros y poner una hoguera, y porque eso no es espiritismo. No venga a decir que eso es espiritismo, eso es basura espiritual. Entonces yo digo con toda claridad de que nosotros estamos tratando de defender la parte integral de lo que se llaman las enseñanzas del espiritismo a través de los libros codificados. El que le diga a usted que los libros codificados están anticuados, como dijo este señor, un italiano que publiqué en estos días, y que todo el mundo le llama de la gran síntesis. El único libro que escribió mediúnico, y han hecho religiones. Hasta vi que en Venezuela tienen una religión con el señor, no me acuerdo el nombre, voy a ponerlo aquí cuando publique el video. De todas maneras, cuando alguien le dice que el espiritismo le falta, que no lo dijo todo, y de que ellos tienen toda la información, se creen dioses, porque la que dio la codificación es palabra de Dios. Si Laura estuviera aquí, se lo dice a los clarovientos. ¿Y qué es eso? Si eso es palabra de Dios. Si los únicos que se comunican con Dios son espíritus puros y perfectos. Laura le manda saludos también en el día de hoy. Muy especial para ustedes. Gracias a todos los que han estado con nosotros, han mantenido firmes, y que el que es fruta madura no va para atrás con mentiras. Y usted mismo es responsable de lo que lee en los libros y de usted mismo educarse de lo que dicen los libros codificados, de lo que es el espiritismo. Y así usted se asegura de que usted siga su proceso evolutivo y su espíritu adelante. El propósito del espiritismo no es espiritualismo. El propósito del espiritismo no es rendirle pleitesía a Divaldo Franco, que ahora está buscando que sea el santo de la iglesia del espiritismo en Brasil, que cuando se destruyan allá los musulmanes y los católicos, entonces se quede la gran sede en Brasil de lo que se llama un espiritualismo moderno, plagado de religión, lleno de católicos y cristianos que no quieren salir de la religión. Entonces eso, que se queden ellos con esa filosofía que no es espiritismo. Se las quitamos de las manos. No vengan a decir ni a hacer cosas que no son parte de lo que el espiritismo enseña. Gracias a todos los que me están mirando por primera vez. Mi nombre es Fran Montañez. Llevo 8 años predicando espiritismo. Tengo videos, tengo artículos publicados, hago presentaciones en vivo a través de Facebook, y hemos tenido un acercamiento de muchísimas personas en todo el mundo que son como fruta madura, están firmes en sus pensamientos. No se preocupe por las palabras que yo uso, por ejemplo, bambalán, mentirosos, embusteros, hipócritas, porque son palabras que utilizaron los espíritus específicamente, todas ellas menos bambalán, que esa es mía.
Yo soy espiritista por convicción. Laura y yo tenemos en nuestro pensamiento el llevar este pensamiento de bien, rescatar nuestra filosofía. No recibimos dinero por esto, no tenemos ningún interés económico, simplemente de que cada persona que pueda ver nuestro mensaje pueda dedicarse a cambiar su vida, que pueda reconocer que los fluidos cósmicos universales son reales y que sanan, que puedan reconocer que hay que conocer su espíritu protector, de que el espiritismo es para adelantar el espíritu, para poder considerar que hacer el bien va por encima del mal y que podemos vencer. Los amigos de Venezuela, no tengan temor. El bien siempre prevalecerá. Se ha tardado un poquito, porque en los mismos codificación, el libro de Génesis, nos habla de que hay ocasiones de que en un país puede haber muchos más espíritus inferiores que los espíritus que son buenos. Entonces van en mayoría. Y por muchísimos años se olvidaron en este país, en Venezuela, de que no todo era material, de que no todo era petróleo, de que no todo era en términos de dólares y centavos. Y fueron orgullosos y egoístas la mayoría que montaron a estas personas que están ahora haciéndoles sufrir. Pero eso todo tiene su término, porque el espiritismo también enseña que no hay mal que perdure para siempre y siempre hay una solución. Y esto va a tener solución muy pronto. O sea, yo quiero a mis amigos que me están hablando de Europa y que están pidiendo oración por Venezuela, de que siéntese tranquilo. Si han soportado hasta ahora, soporten, porque cada cosa tiene su lugar. Si se toma en consideración que el libre albedrío es lo más importante, ningún Illuminati, ningún masón, ningún sistema comunista, ningún sistema fascista, ningún sistema nazi, ninguna religión te va a dominar a ti, porque tú tienes el derecho a decidir, tú tienes derecho a tener libre albedrío. Y eso es lo que enseña el espiritismo. Y tú tienes derecho, por tu voluntad, decidir qué es lo que te conviene a ti, porque al final y al cabo el adelantamiento espiritual no es conforme a todo el mundo. En una iglesia todos nos vamos a salvar, no. Esto es individual. No necesitas ir a ninguna iglesia para tú poder tener los beneficios de tu libre albedrío y tu voluntad, ejerciéndola, haciéndole el bien a los demás, no deseándole mal a nadie. Y con esa certeza de que tú tienes el derecho a decidir por el bien, tienes moral, tú puedes conseguir que ningún espíritu te toque y lo puedes rechazar y puedes hacer que tu vida sea mejor. No importa las circunstancias, los espíritus dicen en el libro de Génesis, hasta el último minuto, lucha. Ay, papá, que se va a morir Frank, que tiene cáncer terminal. Hasta el último minuto, dicen los espíritus, tú tienes que luchar por la vida de esa persona. Muchos me llaman y Frank, es que ya se va a morir, yo quiero que ore por mí para ver qué podemos hacer con la familia y por qué no oramos por él, a ver si se sana en el último minuto. Y los espíritus dijeron que hay muchos casos de personas que en el último minuto pueden salir adelante. Yo lo creo. Hay que luchar hasta el final. Sí oramos por los hijos, sí oramos por las aflicciones, pero vamos a orar porque esa situación se pueda sanar hasta el último minuto, hasta los últimos 5 segundos. Ese es el mensaje del día de hoy, es el primer video que tenemos en 2018, vamos a seguir dándole a esto, vamos a seguir hablando de lo que es el espiritismo en términos de lo que es la caridad. No limosna, no damos limosna, caridad en amor. El espiritismo es bello. Esta es instrucción que te di el día de hoy para que te des cuenta de que la luna no es de queso ni se come con melado. No han hecho creer que el espiritismo es esa basura espiritual que se presenta desde Brasil y desde todas estas federaciones, que ninguna de ellas representan al espiritismo y que cambiaron todo por un espiritualismo moderno. Y se olvidaron que eso es palabra de Dios, inspiración de Dios, y además de eso, es una verdad eterna que no se pueden cambiar. No se puede cambiar. Las verdades eternas no se cambian. Es como el amor universal, eso no se cambia. La compasión, el deseo de hacer el bien y que el bien siempre prevalece sobre el mal. Muchas gracias por la atención. Este video va a estar publicado tan pronto tenga la oportunidad de hacerlo por medio de YouTube. Les pido a todos que por favor se hagan miembros de YouTube, de mi canal de televisión en YouTube, y que compartan mis artículos. Tienen todo el permiso, Laura y mío, de todo lo que presentamos. Usted lo utilice para decirle a otros unas verdades sobre el espiritismo. Muchos no les gustan como yo hablo, pero esos no son fruta madura, usted no se preocupe.
Muchos son nuestros compañeros, la compañera, o tu compañera, o tu hijo. Ah, no, yo no quiero saber de eso. Eso es el espiritismo, eso no son frutas maduras, aunque sean tus familiares. Entonces tú no puedes luchar contra eso. Tú le llevas la información. Y el libro de Génesis, el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, dice claramente, capítulo 7, si lo buscas donde habla de los orgullosos, de que no te preocupes por los orgullosos y los egoístas. No, hasta que yo no lo vea. Esos que son orgullosos y egoístas y te tiran en la cara que nosotros predicamos es tontería. Entonces todo eso se lo deja en la mano de Dios. Para que sufra. Porque va a tener que sufrir mucho. Porque esos que son orgullosos y no aceptan las verdades espirituales, lo único que viven en la vida es buscando dinero. Y cuando el dinero no se le da, lo material no se le da, entonces sufren más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces eso se les deja en las manos de Dios. Y tú sigues para adelante caminando y llevas tu mensaje a otros que sí lo puedan recibir. No nos importa las personas que no quieran recibirlo, solamente el mensaje que estamos dando es un mensaje de amor, de paz. Es un espiritismo que no se impone, sino que se expone. Y que usted, si una persona inteligente y toda esta información que le estamos dando, tiene que ponerse a pensar, pero ¿cómo es posible que hace 160 años los espíritus estuvieran dando tanta información tan profunda que ni tan siquiera los científicos de hoy pueden entender? La información que tiene el espiritismo sustentada en los libros codificados es una información exquisita de millones y millones de años acumulada y que nos la dieron en la mano a nosotros y que vamos a venir a permitir que estos bambaranes la conviertan en una basura espiritual por lo que predican. No, señor. Esto es bello, esto es vida y es para tu beneficio y el de tu familia. Yo le digo a todos los que me llaman que quieren, que no han podido comunicarse con nosotros, yo lo lamento, pero hemos tenido un año bien difícil pasado con el huracán María en Puerto Rico, pero llegará un momento que le vamos a contestar y le vamos a decir nuestra posición. Mientras tanto, lean los libros, vean que los libros codificados son los correctos. Yo no puedo hacer nada de la noche a la mañana en poder tener todos los libros traducidos. Yo no tengo los recursos primero. No tenemos la fuerza física para poder analizar. Tenemos ahora mismo el análisis del libro de Génesis, que nos hemos detenido en el capítulo 7. Yo he seguido hasta el 12, pero el 12 concienzudamente. Ya yo lo he leído todo, pero poco a poco lo vamos haciendo. Y después vamos al libro de Evangelio sobre el Espiritismo. Después vamos al libro de los Espíritus. Y entonces el libro de los mediums, que es importante también, y eventualmente vamos a tener todos esos libros disponibles, no se preocupen. Sigo pensando este año hacer una conferencia mundial con relación al espiritismo, el espiritismo moralizador y consolador, para efectos de agosto, septiembre, en esa época, y podernos reunir en una parte del mundo que se nos haga fácil y que los espíritus estén de acuerdo, para darle un reporte a los espíritus de que estamos rescatando el espiritismo de bambaranes, de masones, de illuminatis, de espiritualistas. Estoy haciendo artículo de Pierre Gaitán Leymari, que fue preso por estar vendiendo fotografías fraudulentas como Chico Xavier y que utilizó la revista Espírita para promover la teosofía, para promover la masonería. Tengo pruebas de eso. Con esto me despido de este video, espero que haya sido de mucho uso para usted. Reciba la información que hemos dado, la hemos dicho y la voy a poner poquito a poco en la pantalla, que usted la pueda leer y que usted pueda verificar su libro que está adulterado, para que vea que eso que yo estoy presentando es del original y no aparece en los libros que usted tiene. Pero eventualmente, más rápido que ligero, vamos a tener los recursos para que esas cosas se puedan arreglar y que cada cual pueda tener en su análisis los libros codificados originales, que ya los tenemos disponibles para el disfrute y para la comparación y para el estudio. Que así sea y así es. Vamos a hacer una oración final. Dios amado, te doy gracias en este video por toda la oportunidad que nos da en este 6 de enero para poder hablar sobre el libro de Génesis, un libro muy importante para el desarrollo de la divulgación del espiritismo. Hemos establecido claramente ítems específicos que fueron eliminados de la copia que la gente hoy tiene. Hemos establecido claramente de que tenemos en este momento toda la oportunidad de levantar el espiritismo y de poder llevarle al público
y a las personas que ven nuestros videos y son parte de nuestro grupo, de que no estamos perdidos, de que tenemos en la mano todo lo que ustedes dejaron, que son los espíritus y la inspiración de Dios en la verdad eterna, disponibles para seguir adelante en lo que se llama el espiritismo moralizador y consolador al mundo. Te damos gracias. Enviamos estos fluidos, mío y de Laura, unidos con los de Dios, y que en este momento sean derramados sobre cada una de las personas que puedan ver este video. Que ellos puedan sentir que si en su corazón, en su alma, en su pensamiento necesitan de parte tuya, Dios amado, tú estás al lado nuestro, dice el capítulo 2 del libro de Génesis, que Dios está a nuestro lado. Artículo 26, 27, 28. Dios no está en el universo, está a nuestro lado porque Él está en todas partes. Solamente no tenemos la capacidad de poder tener una comunicación con Dios, pero lo tenemos con los espíritus comisionados por Dios para que lleguen a nuestra alma las contestaciones de nuestras peticiones y nuestras oraciones. Enviamos estos fluidos para sanidad, enviamos estos fluidos para levantar el caído, para sacar los malos espíritus que no se pueden resistir y que de esta manera el bien siempre prevalece sobre el mal. Enviamos los fluidos, que así sea. Y así es. Recibe los fluidos. Hasta luego, gracias.